En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Saludar a los señores y señoras senadoras, senadores, señor fiscal, subsecretario y profesores y equipos invitados. Luego nos iremos haciendo las presentaciones a las invitaciones que hay. Y, señor secretario, la cuenta, por favor. Sí, señor presidente, buenos días, señoras y señores senadores, invitados. No hay cuenta, señor presidente. Entremos entonces a la relación de la... Ya. Gracias, señor presidente. La sesión de la comisión del día de hoy está citada para iniciar el estudio, en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Como sus señorías recordarán, se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión día 18 de octubre del 2023, disponiendo su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la de Hacienda. El objetivo de este proyecto es, en síntesis, reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal y la atención a víctimas y testigos de delitos, de manera de ampliar la cobertura que presta actualmente. Para lograr este propósito, se modifica la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en rubros tales como los siguientes. Se propone un incremento de la dotación del personal de los cargos de fiscales adjuntos, jefes de unidad, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, con el fin de mejorar la labor del servicio, amén de modificar o crear nuevas unidades en este organismo. También se consideran nuevos derechos para los fiscales adjuntos titulares y una asignación profesional para los funcionarios administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos correspondientes. Igualmente, supone un perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos de carácter remuneratorios, bonos de gestión institucional asociados al cumplimiento de metas anuales fijadas. Por otra parte, considera un perfeccionamiento del modelo orgánico del Ministerio Público. En particular, se crea un sistema de supervisión de la persecución penal encargado de velar por el cumplimiento de las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional. Finalmente, esta iniciativa introduce modificaciones a la ley número 20.240, que establece un sistema de incentivos al desempeño de los fiscales de los funcionarios públicos del Ministerio Público. Por último, cabe hacer presente que considera un conjunto de disposiciones transitorias referidas a la entrada en vigencia de sus normas permanentes. La Sala del Senado aprobó en general este proyecto de ley en los términos acordados por esta comisión y la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada el 9 de abril del presente año. Asimismo, fijó plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas del día viernes recién pasado, 10 de mayo del año en curso. La Secretaría de la Comisión ha preparado un texto comparado que contiene, junto con las disposiciones vigentes, el texto aprobado en general y el que propuso la Comisión de Hacienda, un listado de 83 indicaciones que recibió la Secretaría del Senado. Eso como primera aproximación, presidente. Después la Secretaría tiene algunas observaciones, pero en lo que dice relación con la presentación de este tema está cumplida. Y además, presidente, como ustedes tienen en sus carpetas, el texto comparado al que yo les mencioné y además el documento que reúne todas las indicaciones presentadas. Eso, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, secretario. Vamos a dar curso a poder escuchar a nuestros invitados. Yo creo que es importante también para tener a la vista un documento que creo que debería ilustrar esta discusión y que me gustaría que el Ejecutivo principalmente se refiriera a él, que es el informe final sobre el primer estudio de evaluación del sistema de análisis criminal y focos investigativos del Ministerio Público, del Centro de Microdatos, Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Este es un informe que creo que hay que tener a la vista para efectos de cuáles fueron los logros, avances o retrocesos o cumplimientos o no cumplimientos de la reforma anterior, que fue similar a esto, de aumento de dotaciones y vinculación con estándares de cumplimiento, de focos investigativos, de bonos de desempeño y otra situación que creo que sería importante, secretario, tenerlo a la vista para que puedan trabajarse. Yo le pediría particularmente al Ministerio de Justicia y al Fiscal Nacional tenerlo a la vista, porque
para que no hablemos de teorías o situaciones idílicas que no siempre son la realidad. Así las cosas, le daría en primer lugar la palabra al señor subsecretario don Jaime Gajardo. Le pediría que nos distribuyéramos los tiempos, todas las instituciones que van a exponer hoy día para generar una pequeña rueda de preguntas y de esa manera también poder sacar adelante esta comisión. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludarlo a usted, por cierto, y a los señores y señoras senadoras y senadores, y también al fiscal nacional. Presidente, nosotros tenemos una presentación respecto principalmente a un breve resumen del proyecto, más la discusión en general que se dio y las indicaciones que presentó el Ejecutivo el día 10 de mayo a través de la formulación que hicimos de indicaciones. Entonces, lo primero es un pequeño sumario que tiene la presentación respecto a los antecedentes, contenido del proyecto, observaciones de la discusión en general y recogiendo aquello las indicaciones del Ejecutivo. En primer lugar, respecto a los antecedentes, presidente, durante la discusión de la Ley de Presupuesto del año 2023, uno de los acuerdos de la discusión de la Ley de Presupuesto fue precisamente se acordó con el Ejecutivo integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y disponer la instalación de una mesa de trabajo en la que se estudiarían las propuestas para mejorar o realizar algún fortalecimiento relevante al Ministerio Público, y eso que permitiera reforzar las labores del Ministerio Público y además también hacernos cargo de los desafíos que existían en materia de persecución penal. Para ello se conformó una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, y este trabajo se enfocó en 3 puntos principalmente: el aumento de la dotación de funcionarios y fiscales, la creación de fiscalías especiales para que el Ministerio Público pudiera enfrentar las crecientes cargas de trabajo y los nuevos fenómenos criminales, y la modernización de los criterios de incentivo para el cumplimiento de metas, que es precisamente parte de lo que usted señalaba en el informe de microdatos de la Universidad de Chile, que de hecho se tomó en consideración para la redacción del proyecto, y en particular también sale mencionado en el mensaje del Ejecutivo, presidente, y muchos de los incentivos que se modifican tienen que ver con el tercer punto, que es precisamente uno de los aspectos que se analizó. El resultado de la referida mesa de trabajo sirvió de base para la elaboración de la propuesta legal, y el objetivo que tiene el proyecto es principalmente contar con mejores herramientas para la persecución penal, impulsar la labor realizada por los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público, el incremento de la dotación, y aquí es relevante señalar que este es el mayor incremento de dotación desde la creación del Ministerio Público, con un total de 819 cargos que se desglosan en 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares, en un periodo de programación de 4 años de gradualidad. Con este incremento, la dotación que tendrá el Ministerio Público en cuanto a fiscales llegará a 1.000 fiscales adjuntos. El proyecto además consta de 2 artículos permanentes y 6 artículos transitorios, por medio de los cuales se introducen las modificaciones tanto a la ley orgánica del Ministerio Público como también a la ley 20.240, que es la que perfeccionó el sistema de incentivo al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del ente persecutor. Los principales ejes de la propuesta es realizar mayor incremento de dotación, como ya señalaba, el mayor incremento de dotación del Ministerio Público desde su creación, mejorar la persecución penal. Para ello se introducen modificaciones al modelo orgánico del ente persecutor, y por eso se hacen las modificaciones a la ley 19.640, que es la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, y se modernizan los mecanismos de gestión institucional, precisamente para tener incentivos de remuneración que estén asociados a metas y fines que sean ya no solo individuales, sino que colectivos, y para ello se hace la modificación a la ley 20.240, que es la que perfecciona el sistema de innovación o el sistema de incentivo al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del ente persecutor. ¿Cuáles fueron las principales observaciones que se recibieron en la discusión en general, presidente? En la discusión en general, tanto por parte de los senadores integrantes y senadoras integrantes de la comisión, como también los distintos expositores que realizaron presentaciones en la comisión,
al menos nosotros recogemos 3, que son las 3 principales ejes de observaciones que se hicieron. Primero, modificar la gradualidad en materia del incremento de la dotación. En segundo lugar, incorporar mejoras en los mecanismos de supervisión y evaluación que permitan que el fiscal nacional cuente con más información sobre el funcionamiento del Ministerio Público y pueda realizar aquellas modificaciones que permitan mejorar la gestión del Ministerio Público y también mejorar la gobernanza técnica o de la instancia técnica que controla el cumplimiento de los compromisos anuales de gestión institucional en la lógica precisamente de lo que se ha señalado que es relevante en materia de gestión interna del Ministerio Público. Para ello, el Ejecutivo el 10 de mayo, como señalaba, realizó un conjunto de indicaciones que busca recoger precisamente las principales observaciones que se hicieron en la discusión en general y realiza indicaciones en 4 aspectos. Primero, acelera el ingreso de entrada de la dotación de fiscales y profesionales, crea un mecanismo de evaluación externa del funcionamiento del Ministerio Público, permite o entrega una prioridad para la reincorporación como fiscal adjunto de los fiscales regionales en funciones, esto principalmente como una de las observaciones que se hizo precisamente en la comisión en el sentido de que los fiscales regionales tuvieran o no se perdiera la experiencia de los fiscales regionales y esa pudiera ser reconducida al trabajo una vez que los fiscales regionales terminan su mandato, entonces fuera reconducida al trabajo del Ministerio Público. Para ello se permite y se le entrega prioridad para que estos puedan seguir trabajando al interior del Ministerio Público como fiscales adjuntos, por cierto, en regiones distintas a las que se desempeñaban como fiscal regional. Y además también modifica, como cuarto aspecto, modifica la integración de la instancia técnica que evalúa los compromisos anuales de gestión institucional, incorporando dentro de ellos al Ministerio de Justicia, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, que serían las instancias que van a evaluar el desempeño institucional, y para ello modifica la ley 20.240, que como señalaba es la que perfecciona el sistema de incentivos de desempeño de los fiscales y funcionarios del ente persecutor. Viendo cada uno de los puntos, se acelera fuertemente el ingreso a la dotación de fiscales y profesionales en los primeros años, por lo mismo se modifica también el informe financiero o se sustituye el informe financiero a través de un nuevo informe financiero que establece precisamente esta nueva caída. Prácticamente se invierte, ustedes pueden ver ahí, se invierte, no totalmente, pero se invierte la gradualidad que había en los 4 años, en el periodo, la gradualidad original. El primer año entraban 17 fiscales y 42 profesionales. En la gradualidad que propone ahora el Ejecutivo, el primer año entran 70 fiscales y 100 profesionales, el segundo 40, 68, el tercero 40 y 90 y el cuarto año 55 y 79, prácticamente invirtiendo la gradualidad originalmente propuesta para que la puesta en marcha de este perfeccionamiento y este fortalecimiento sea lo más rápido posible, recogiendo, como decía, una de las observaciones centrales que se hizo durante la discusión en general. En segundo lugar, se crea, si pasamos a la próxima, se crea el mecanismo de evaluación externa, precisamente también para hacernos cargo de las observaciones que se habían señalado. Permite o incorpora un mecanismo de evaluación externa cada 4 años que tiene por objeto fortalecer las capacidades institucionales de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía Supraterritorial recientemente creada por reforma constitucional y de las Fiscalías Regionales para promover esta mejora continua en la calidad de la persecución penal y entregarle también más antecedentes y mejor información al fiscal nacional para que vaya tomando las decisiones que tenga que tomar para la adecuada marcha de la Fiscalía Nacional. Y se regula un procedimiento de autoevaluación anual de las Fiscalías Regionales y de la Fiscalía Supraterritorial que no existía previamente en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Finalmente, presidente, se incorporan otras propuestas que van en la lógica que señalaba. Se incorpora al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la instancia técnica que evalúa los compromisos anuales de gestión institucional junto con el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda, principalmente como un órgano que hace de contraparte técnica del trabajo que realiza el Ministerio Público en este sentido. Se prescribe o se establece la posibilidad de reincorporación de los fiscales regionales una vez que hayan terminado sus funciones como fiscales adjuntos, ya lo señalé o señalé la razón de aquello, y se regula la posibilidad de que los fiscales adjuntos puedan impartir cursos de capacitación, perfeccionamiento y formación integral a otros fiscales y funcionarios de la institución sin perder el cargo con ciertos requisitos, ciertas limitaciones que es la que establece la indicación que propone el Ejecutivo.
Esas son las principales, o esas son las indicaciones que realiza el presidente de la República, presidente, recogiendo las principales observaciones que se dieron en la discusión en general. Gracias, subsecretario. Sin perjuicio de las preguntas que vamos a abrir después, en la penúltima página, usted habla, se regula un procedimiento de autoevaluación anual de la Fiscalía Regional y la Fiscalía Supraterritorial. Me gustaría que se refiriera un poco más a eso después en la rueda de respuesta. Las situaciones de autoevaluación son temas que yo creo que están fuera de discusión, de que son inconducentes. Me llama la atención eso que usted lo esté destacando como una indicación del Ejecutivo. Es hacernos trampa en solitario. Le doy la palabra a continuación al señor fiscal nacional, don Ángel Valencia, o con el equipo que él disponga. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todas a las senadoras y senadores presentes en esta sesión y agradecer la invitación que se nos ha cursado. Había consideración de que hemos intervenido en distintas oportunidades ante esta misma comisión respecto a este proyecto. Solo quisiera insistir en aquellos aspectos que nos parecen más fundamentales entre los que se han planteado a propósito de las indicaciones del propio Ejecutivo. En primer lugar, reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ejecutivo por mejorar la progresividad que estaba contemplada inicialmente en el proyecto de ley. Como usted probablemente recordará, desde que fue presentado este proyecto planteamos que nos parecía inconveniente que se estableciera una gradualidad que consideraba un ingreso, un porcentaje muy pequeño del fortalecimiento o el reforzamiento inicial del Ministerio Público a partir del primer año, y que luego el aporte más significativo viniese a partir del cuarto año. El equipo técnico del Ministerio Público, los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y de la DIPRES tuvieron reuniones con el objeto de tratar de llegar a un punto que constituyese un equilibrio o que mejorase ese planteamiento inicial, y no cabe más que, no les obliga, no cabe más que reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda para mejorar ese planteamiento inicial y esa gradualidad, y además reconocer la posibilidad que se nos brindó que dentro del marco presupuestario que el Ejecutivo estimaba que podía sostener este plan de fortalecimiento, se nos permitiera también hacer una propuesta de cómo nosotros considerábamos que esa disponibilidad presupuestaria podía entonces destinarse a las necesidades del Ministerio Público. No cabe más que agradecer aquello. En segundo término, quisiera destacar, señor presidente, los siguientes aspectos que para nosotros son centrales y que quizá están indirectamente relacionados con el plan de fortalecimiento, pero que para nosotros tienen gran importancia. El primero dice relación con reconocer legalmente la existencia de una Academia Nacional o de Fiscales o una Academia de Fiscales del Ministerio Público y que se reconozca además que dentro de sus funciones está la de generar cursos de formación, de perfeccionamiento y capacitación. Ello obedece a una aspiración de larga data de parte de la institución que ahora me corresponde dirigir y por supuesto no cabe duda que su reconocimiento legal constituye un paso adelante para fortalecer las tareas que en materia de capacitación y de formación de fiscales el Ministerio Público intenta emprender año tras año. Y asimismo, en la misma dirección no cabe más que reconocer también la importancia de aquellas indicaciones que apuntan a a facilitar que fiscales con experiencia, que no solo tienen conocimiento jurídico avanzado, sino que además tienen experiencia propia de su actividad profesional, puedan realizar el curso de la Academia Judicial, ¿no? Hemos planteado muchas veces que dentro de la carrera de fiscal, y esto lo planteé cuando postulé al cargo, manifesté que la carrera de los fiscales no solo debía considerarse o pensarse dentro de la misma institución, sino que también dentro del Estado, y que debían establecerse mecanismos legales que permitiesen que esa experiencia acumulada dentro de la institución pudiera también desplegarse en otras funciones del Estado, tal como ocurre en otros países. Eso no es no un experimento chileno, digamos, eso ocurre también en otras latitudes, y reconocemos especialmente que este proyecto considere, dentro de las indicaciones planteadas, se considere la posibilidad o la facultad del fiscal nacional para otorgar permisos sin goce de sueldo a fiscales con experiencia, pero con experiencia
cuando hablo de experiencia, que hayan cumplido una determinada cantidad de años dentro de la institución, para que con goce de sueldo puedan participar en los cursos de formación de la Academia Judicial, porque eso va a facilitar el tránsito desde la actividad de la Fiscalía hacia la Judicatura, como muchos otros países ha mostrado ser una muy virtuosa experiencia, o insisto, una práctica exitosa. Junto con aquello, y le ruego que me disculpe por el desorden de ideas, volviendo al punto de la Academia de Fiscales, ya no esta posibilidad de los fiscales de transitar hacia la actividad judicial, quisiera también reconocer que sean las indicaciones, consideran también mecanismos que permitan flexibilizar los permisos, la autorización de los fiscales para que puedan colaborar en estas actividades de la Academia. Y un otro aspecto que también es interno, antes de ir a un tema que es particularmente crítico para nosotros hoy día, quisiera también valorar especialmente las indicaciones que permiten una mayor flexibilidad en materia de dotación al fiscal nacional, con atribuciones especialmente al fiscal nacional, con mayor flexibilidad en materia de la dotación, para que permita a quien conduce la Fiscalía destinar de manera más ágil movimiento o traslado en lo que se refiere a las destinaciones o para facilitar las permutas entre fiscales. Hoy día tenemos normas rígidas que nos impiden hacer traslados de fiscales o cambios de dotación en la cantidad de fiscales en cada región en función de las necesidades contingentes, y resulta evidente que era necesaria una norma de esa naturaleza porque la realidad de cada región cambia en el tiempo y lo que hacemos hoy día es necesitar dotaciones de una foto sobre la base de lo que hoy existe y no lo que puede existir en el futuro. Fiscal, una interrupción, no sé si lo irá a tocar antes, pero después, a propósito de esta flexibilidad de dotación, si usted va a hacer alguna referencia a la Fiscalía Supraterritorial, que es una de las instituciones que creo que también hay bastante consenso, fue por unanimidad aprobada la reforma constitucional, viene ahora la norma expresa, si dialoga con este tercer punto o usted la tiene considerada en otro aspecto que si bien no está en este proyecto va a ser clave porque también hay un incremento y también hay una centralización en el fiscal nacional. Ahí sí nos ayuda también, si bien puede que no sea materia directa de este proyecto, pero cómo dialoga. ¿Sí? Mire, sí, permítame poner un ejemplo simple, señor presidente. Cuando tuvimos a principios de año los problemas en la región de Tarapacá y decidimos la destinación de 2 fiscales desde la región metropolitana a la región de Tarapacá, exactamente, un problema de esa naturaleza puede originarse en un problema que tiene una raíz estrictamente local. No, lo que hicimos fue, tuvimos que ser creativos. Tuvimos que ser creativos. Pero se dio la circunstancia extraordinaria que 2 fiscales habían sido removidos por un procedimiento disciplinario antes de que quien habla asumiera. En consecuencia había 2 vacantes. Había dos cargos vacantes en la zona oriente. Entonces, en lugar de proveerlos en la zona oriente, los cargos vacantes, decidimos entonces los cargos vacantes trasladarlos a Tarapacá y proveerlos en Tarapacá. Pero para poder hacer aquello de forma más o menos eficaz, tuvimos que trasladar 2 fiscales en comisión de servicio para que comenzase el proceso de postulaciones internas en la zona oriente hasta que quedaran vacantes los cargos más bajos, los grados más bajos. Y cuando quedaron los grados más bajos, entonces esos grados los concursamos en el norte y podemos trasladar a los fiscales de regreso hacia su destinación original, que era la zona oriente. ¿Oye? Pero eso no es precisamente claro, el ideal. No es precisamente el ideal. No es precisamente el ideal. En los casos de las permutas, por ejemplo, que es una situación que afecta con bastante frecuencia a los fiscales, para que tengamos permutas internas se necesita no solo el acuerdo entre los 2 fiscales que aspiran a la permuta, sino que además los acuerdos entre los propios fiscales regionales. Como tenemos que trasladar fiscales por razones de seguridad, como nos ha ocurrido en el último tiempo, también tenemos que de alguna manera desconfiar y aspirar a la buena voluntad de los fiscales regionales para que estén dispuestos a aceptar recibir a un fiscal en reemplazo de otro. Entonces necesitamos mayor flexibilidad y eso se agradece y se reconoce en el proyecto. Y también un asunto que es administrativo, pero que para nosotros es importante, que también agradecemos, celebramos la indicación que nos permite construir edificios y viviendas para destinarlo a habitación de fiscales. Esta no es una norma que aspiramos a que se aplique generalmente, pero por ejemplo, cuando se trata de
vamos a abrir una fiscalía local en la Fiscalía Local de Cabo de Hornos, que es la fiscalía local que va a estar en Puerto Williams, por razones de interés nacional. O tenemos una fiscalía en Porvenir, tenemos la oficina en Colchane, en que vamos a abrir este año. Estamos también en una oficina en San Pedro de Atacama, que aspiramos a habilitar este año. El problema de la vivienda para los funcionarios, ¿okay?, es un problema significativo. En el diseño original estaba pensado que con la asignación de zona bastaba para que la asignación de zona de alguna manera fuera una motivación para buscar arriendo en el lugar o algún lugar para vivir. Pues la verdad es que la realidad es bastante más hostil que aquello, y nos ha mostrado que para poder, que tal como con otros servicios públicos, poder poner a disposición de los funcionarios una vivienda en condiciones adecuadas para que puedan trasladarse puede ser un beneficio o un incentivo adecuado para poder encontrar postulantes a esos cargos. Así, por ejemplo, ocurre en el Poder Judicial en Puerto Williams. El Poder Judicial en Puerto Williams construyó un edificio para sus instalaciones, de un edificio propio, pero además tiene casa para el juez, tiene casa para el secretario, tiene casa para los funcionarios. Es una vivienda de un estándar bastante digno, pero para nada exagerado, me parece que es bastante correcto. Entonces, aspiramos a poder tener una norma que nos permita, porque solo el Poder Judicial puede hacer aquello porque la Corporación Administrativa del Poder Judicial tiene una norma que le permite construir, pero el Ministerio Público no la tiene. Entonces, agradecemos aquello porque eso es lo que nos va a permitir, esa norma, porque eso es lo que nos va a permitir tener mayor éxito, tener menos dificultades al momento de implementar proyectos como ese en zonas alejadas. Y luego, y ahora en los puntos que ya son más centrales o críticos en nuestra actividad cotidiana, no puedo desconocer la importancia que le atribuimos a ello, es todas las normas que contiene este proyecto en lo que permiten crear un sistema de supervisión, que como ustedes recordarán probablemente es uno de los puntos que también planteé cuando postulé a este cargo. No era comprensible, no era razonable que la Defensoría tuviese un sistema de fiscalización de la actividad de los defensores con supervisores que no solo revisan el trabajo de los fiscales en sus carpetas, en la actividad de defensa, sino que también revisan el trabajo general de las oficinas de Defensoría, pero que el Ministerio Público no tuviese un sistema instalado de fiscalización de la actividad de los fiscales. Y relacionado con aquello también, nos parece también especialmente importante, valoramos la indicación que permite también repensar o rediseñar nuestra orgánica, introduciendo una división de probidad e integridad y de auditoría interna, porque tal como lo planteé en otras oportunidades, el Ministerio Público adolece de una estructura que le permita contar con esquemas de prevención y de corrección de casos de corrupción interna que sea efectivamente eficaz, y este proyecto nos va a permitir contar con una mejor orgánica sobre ese punto para investigar lo que llamaríamos asuntos internos en otras instituciones y prevenir los casos de corrupción y no solo reaccionar ante ellos. Así que, señor presidente, no cabe más que por parte de la institución de reconocer el avance significativo e importante que constituiría la aprobación de este proyecto para contar con un Ministerio Público más eficaz. Gracias, presidente. Gracias, señor fiscal. También en dejar planteado algunos temas para la segunda ronda. Hay una nota de prensa bastante demoledora el día de ayer, en que señala que eventual nexo con crimen organizado recomienda no limitar facultades fiscales, sino aumentar el control interno. Me imagino que esa es la última referencia, tal vez poder explicarlo más. Nosotros tenemos algunas facultades, hemos presentado algunas indicaciones, pero creo que es un tema medular, que el reforzamiento de más fiscales, de mayores funciones, que vaya con una estructura que no necesariamente es facultad de nosotros en la presentación. Me gustaría que en eso se pudiera referir un poco más. Gracias, señor presidente. Uno de los asuntos que nos preocupaba especialmente en la gradualidad que fue corregida por parte del Ejecutivo fue el que no nos permitía desde el primer año poder implementar esta unidad de supervisión y poder fortalecer nuestras capacidades de control interno, porque efectivamente aspirábamos a que si dentro de las prioridades de la implementación o la incorporación de personal al Ministerio Público, aspirábamos a que a partir desde el primer año, este primer personal pudiera estar destinado a esas actividades.
lamentablemente, afortunadamente, eso ya fue corregido y eso nos va a permitir que partamos desde el primer año, ¿okay? Porque es una prioridad nuestra institucional, fortaleciendo y instalando la unidad de supervisión y además la división de probidad y de auditoría interna. No la queremos dejar para el año 4, lo que esperamos hacerlo a partir del año 1. Solo para terminar, y agradezco que me haya dado la palabra, como ustedes saben, este esfuerzo duró más de un año de trabajo y la dotación que se está proponiendo no es aquella que el Ministerio Público propuso como necesaria, pero no cabe duda que es un avance muy importante. Nosotros aspirábamos a alcanzar una tasa aproximada de 6 fiscales cada 100.000 habitantes. Esto nos permite quedar en cerca de 5 fiscales cada 100.000 habitantes, y aunque no era lo que en principio habíamos planteado, no cabe duda que es un esfuerzo y un aporte muy significativo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Ahí haremos las preguntas o la segunda vuelta con preguntas individuales. De la Universidad de Chile están los académicos señor Jorge Rivera y Cristian Letelier. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera saludar a las señoras senadoras y senadores presentes, señor fiscal nacional, señor subsecretario, a los colegas fiscales de la asociación. Mi nombre es Cristian Letelier, yo soy abogado e investigador del Centro de Estudio de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tengo un magíster en Gestión de Políticas Públicas y actualmente soy candidato a doctor en Derecho. Y en este caso, en esta oportunidad, hemos trabajado también con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en diversas consultorías, incluyendo esa que se relaciona con la evaluación del proyecto SACFI en el año 2019. La opinión que yo voy a expresar está fundada básicamente en el conocimiento a partir de la consultoría que hemos realizado anteriormente, de mi investigación propia y también de una asesoría que estamos realizando hoy día al Ministerio Público para construir una metodología idealmente robusta de asignación de fiscales en caso de que hubiese una mayor dotación de fiscales. Una metodología que debiera estar basada, a juicio nuestro, en criterios tales como la eficiencia institucional o la eficiencia en la persecución penal, sin dejar de lado elementos como el estrés de carga de trabajo que pueden tener las fiscalías y criterios de equidad territorial. En particular, quisiera señalar que la evidencia que uno puede recabar en este tipo de antecedentes muestra que la Fiscalía tiene distintas formas de organización, ¿no?, entre sí. Conviven formas heterogéneas de gestión de recursos a nivel de Fiscalía regional. Se ordenan fiscalías especializadas, fiscalías territoriales, en algunos casos fiscalías unipersonales. Y esta gestión de recursos a nivel de fiscalía regional produce normalmente resultados o logros, ¿cierto?, de desempeño que nosotros hemos medido a partir de la formalización en particular. Esto no es posible uno a priori pensar que estas formas de organización deban ser criticadas o esta heterogeneidad deba ser criticada de por sí. En particular porque lo que muestra también la evidencia es que la criminalidad y la complejidad de las regiones varía con el tiempo. Entonces no podemos necesariamente normalizar completamente toda la prestación, ¿no? Nosotros sabemos que los delitos complejos, por ejemplo, tienen una mayor carga de investigación preformalización, y tienen también una mayor cantidad de audiencias después de la formalización, tienen también una mayor demanda de tiempo de trabajo en la carga de preparación de esa audiencia, pero los delitos complejos no son uniformes a nivel nacional. Por lo tanto, es válido pensar que pueden existir formas en que el propio fiscal regional sea responsable de gestionar sus recursos de una manera lo más óptima posible, ¿no? Eso no deja de lado, sin embargo, de que no podemos renunciar completamente a ciertos criterios de normalización de la prestación, no de la organización de los recursos, que es por donde yo quisiera recalcar. O sea, es completamente adecuado también pensar en que debieran cumplirse ciertos estándares, ciertos objetivos deseados de persecución, y en ese sentido nos parece adecuado, a mí me parece adecuado el mecanismo de supervisión de los fiscales, sobre todo en lo que tiene que ver con lo técnico, no tanto en la gestión de los recursos, pero sí más bien en lo técnico. Entonces, esto es como una pequeña introducción, yo no quiero ser más uso de mi palabra, para presentar, para que el profesor Rivera haga la presentación de algunos elementos que hemos tenido en consideración en el momento de pensar en esta metodología de asignación de fiscales. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores y autoridades presentes. Mi nombre es Jorge Rivera, yo soy profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y junto con Cristian efectivamente fuimos los responsables de la evaluación del SACFI el año 2019 y el contexto de lo que vamos a presentar y el estudio y los resultados, lo breve que vamos a discutir hoy día, está en el contexto de una consultoría que llamó el Ministerio Público para hacer una evaluación, un análisis metodológico para la asignación de las propuestas de nuevos fiscales. Por lo tanto, voy a compartir pantalla. Es muy breve lo que voy a presentar sin entrar en aspectos técnicos. Esta es información que... ¿Está bien? Perfecto. Esta es información que utiliza reportes del Ministerio Público para la construcción de algunos índices y del estudio de la información. Y como mencionaba Cristian recién, nuestro propósito es proponer una estructura metodológica para proponer esta asignación, para definir criterios de la asignación. En lo sustancial, digamos, en términos técnicos, la función de producción de la formalización depende de muchas cosas, ¿no es cierto? Ciertamente depende de la cantidad de fiscales por región, pero también depende de la organización de los recursos que tiene la Fiscalía, de las características de la demanda, digamos, de la denuncia que existe, que es heterogénea a nivel de regiones o de fiscalías regionales, también de consideraciones socioeconómicas de las regiones, propiamente tal, los niveles de pobreza, etcétera, la migración, etcétera. Entonces hay una serie de variables que están jugando acá, además, obviamente, de los propios insumos que proveen las fiscalías regionales para hacer la persecución. Y por lo mismo, en la práctica lo que uno observa es que, medido de distintas métricas, cada fiscalía regional tiene distintos niveles de eficiencia en la persecución penal. En la variable que uno considere, vamos a tener resultados que son heterogéneos, no habiendo una forma estandarizada, digamos, de tener un criterio, unas más, otras menos. Y no habiendo tampoco una que domine por sobre el resto, como que las prácticas son heterogéneas, yo soy mejor aquí, no soy el mejor acá, etcétera. Y otro aspecto que es muy relevante en esta discusión sobre la asignación es que, como sabemos muy bien, el número de fiscales es constante desde el año 2019 a la práctica, donde hubo un cambio desde el 2005, en algún periodo un cambio sustantivo, pero desde 2019 a la fecha tenemos un número constante de fiscales y de funcionarios. A ver, en la práctica esto tiene consecuencias, porque si lo que uno mira es cómo ha cambiado o cómo ha ido cambiando la demanda, digamos, de casos o de denuncias, es bastante brutal, porque entre el 2018 y el 2019, por ejemplo, lo que mostramos ahí son las tasas de crecimiento tanto de la población como de los ingresos que tuvieron las fiscalías agregados a nivel nacional. Entonces, entre el 2018 y el 2019 hubo un aumento de 11,3% en los ingresos, en la cantidad total de denuncias que uno registra a nivel nacional. Y así el 2020-2019 fue 4,7, año de pandemia, 2020-2021, la cantidad disminuyó brutalmente, eso era esperable a priori, eso ocurrió. Pero después esto se va recuperando. Y esto lo que demuestra es que, primero, la cantidad de ingresos crece bastante más que lo que crece la población, por un lado. Y estos crecimientos, 10%, 7% promedio anual, no se condicen con una estructura que es constante para hacer esa persecución. Primer hecho, eso es una cuestión no hecha a la causa. Y segundo, podemos entrar en detalles, pero estos crecimientos de los ingresos y de la población también son heterogéneos por las zonas geográficas que atiende cada fiscalía regional. ¿Cierto? Hay regiones donde los ingresos son incluso mayores que estos promedios que uno está observando. Entonces ya tenemos una primera situación que estresa el problema, y es que la demanda se modifica, crece en el tiempo, pero la estructura con la cual uno se hace cargo es constante en el tiempo. Ya, eso es un hecho más o menos simple. En segundo lugar, otro aspecto que vinculado a lo mismo, digamos, de qué es lo que estamos observando, es que la estructura de la demanda no solo está creciendo, sino que la composición de esa demanda también varía por regiones. Hay regiones que tienen porcentaje de delitos más complejos que otras. Entiéndase delito complejo de acuerdo a una clasificación que es el Ministerio Público. Una interrupción. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Delito complejo son 75 delitos aproximadamente que define el Ministerio Público como los delitos de mayor connotación, los más graves, los más severos, los más que tienen, entiéndase, homicidio, secuestro, no sé, robos con violencia, etcétera, respecto de un porcentaje, respecto de otros delitos que son más recurrentes, que son la mayoría, entiéndase, hurtos, robos no violentos, que también son perseguidos, pero no tienen esta connotación social. Si bien es cierto, son una enorme cantidad de delitos los que están ahí, los delitos complejos son los que le mencioné.
Hay un catálogo, efectivamente, que es el que ocupamos nosotros. ¿La nueva ley de delitos económicos y delitos medioambientales entra en complejo o la ley que aprobamos el año pasado, que integró un catálogo, debe ser como el, ¿Sí? el catálogo más? Sí, Ya. sí. Ahora, Dejemos exponer, por favor, que no haya interrupciones, dejemos exponer. muchas gracias, señor presidente. En todo caso, en la práctica, muchos de esos delitos son escasos en número. Piensen que la mayor cantidad de delitos que se formalizan son, no sé, hurtos, robos no violentos, eso será el 70% de todos los delitos que se formalizan. Delitos muy excepcionales, entre particular los complejos, son los menos. En promedio estamos hablando del 13%, 12% a nivel nacional. Y dentro de esos, bueno, hay distintas categorías. Pero lo que es interesante es que a nivel nacional, si uno lo mira a nivel de fiscalías regionales, la composición de delito complejo por fiscalía varía, no es una constante. Entonces ya tenemos dos hechos. Tenemos ingresos que son diferenciados por delito, complejidad de los delitos distinta en cada nivel a nivel de regiones. Y si esto fuera poco, lo que uno tiene es que a su vez la proporción de fiscales asignados hoy día, a la fecha, mirado al 2013, por regiones, está en algunos casos bastante lejos del estándar de los 6 fiscales que mencionó el señor fiscal nacional. Algunas regiones claramente son bastante más privilegiadas que otras. Y ese es un hecho de la causa, es una evidencia que está ahí, es un dato duro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en términos gruesos, lo que tenemos es una situación de demanda que es diferenciada, de fiscales que no mantienen proporciones con la población de acuerdo a algún criterio estándar, de delitos complejos, de complejidades de la demanda que son bastante heterogéneas entre regiones, o sea, y además nuestra proporción o lo que provee la Fiscalía para hacer la persecución penal es constante en los últimos 5 años por lo menos, ¿de acuerdo? Ahora, condicional a estos hechos, ¿qué es lo que ocurre? Que, como mencionaba Cristian, para efectos prácticos, lo que nosotros estamos considerando para hacer el análisis es que hay dos variables en juego acá. Uno es apuntar a la eficiencia en la persecución y otro es apuntar a la equidad. Porque si uno solo apuntara a la eficiencia, las asignaciones serían triviales. Digamos, le entrego todo a la más eficiente nomás, de modo tal que con eso yo aumento la cantidad de formalización de lo que más pueda. Punto. Y esa sería una solución, técnicamente se llaman soluciones de esquina, que me voy al mejor del curso. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿cómo mido el mejor del curso? ¿Cómo mido el más eficiente? Ciertamente que hay muchos criterios, pero todos ellos van a correlacionar más o menos lo mismo. ¿Cuánto persigo en promedio? ¿Cuáles serán mis logros? Etcétera. Como que hay variables que uno puede efectivamente identificar a partir de información que provee y que maneja el Ministerio Público de manera sistemática para poder tomar esa decisión. Pero, para efectos prácticos, lo que uno puede analizar, solo para ilustrar, digamos, en esta presentación, señor presidente, es que primero, las fiscalías tienen una capacidad estructural, o sea, hay un agotamiento, digamos, una solicitud promedio que tienen las fiscalías. Entiéndase lo siguiente, yo tengo una población enorme o una cantidad enorme de formalización, de denuncias en una determinada región y lo que tengo es poco personal. Ese agotamiento, ¿no es cierto?, sería hacer un ratio entre esas solicitudes y la cantidad de profesionales o personas que atienden en la fiscalía. Me va a dar un ratio. Va a decir, si eso es muy grande, significa que tengo poco personal para atender la enorme demanda que hay ahí. Viceversa, ¿no es cierto? Si tengo muchos fiscales, menos población, etcétera, me da una idea de un agotamiento, un potencial, digamos, de demanda. Por otro lado, de alguna manera también, lo que uno espera es que, en el sentido de la equidad, lo que tengo hoy día es una situación de fiscales asignados por población, como lo vimos hace un rato. Una nueva proporción de asignación de fiscales debiera más o menos mantener cierta equidad respecto a eso, una equidad territorial. No digo que sea la misma, pero por lo menos uno podría introducir un criterio de que no nos vamos a escapar, ¿no es cierto?, entregando muchos fiscales de modo tal que las cuestiones se desproporcionen. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hemos considerado y hemos visto es que, por ejemplo, lo que tenemos hoy día es que la proporción de fiscales y de profesionales que colaboran es más o menos constante entre regiones, más o menos constante. Eso lo muestra ahí, obviamente van a ir cambiando la cantidad de profesionales. En el gráfico que tenemos ahí, las rayitas son el número de fiscales visto en el eje a la izquierda, a la derecha, perdón, las barras, perdón, y la rayita es el número de personas en total que trabajan en las fiscalías con el eje a la izquierda. El hecho de que se toquen las puntas es porque las proporciones son más o menos las mismas, no que las cantidades sean las mismas. Por tanto, hay una proporción de fiscales con profesionales. Ahora,
eso me define una capacidad de la Fiscalía. Si yo agarro eso, tomo esa información total de todo el número de personas que hay ahí que trabajan en la Fiscalía y considero toda la cantidad de formalizaciones, perdón, de denuncias que llegan, me define una capacidad. Y mientras más grande ese número, significa que más estrecha es esa Fiscalía. Si uno lo mide en términos relativos, ocurre, por ejemplo, que la Metropolitana Centro Norte es la más agotada de todas. ¿De acuerdo? O no sé, que la 11ª, no me acuerdo el nombre de la... Aysén, perdón, es la menos agotada de todas. Y que es la que a su vez tiene más fiscales por población. ¿De acuerdo? Y no solo más fiscales por población, sino que también tiene más profesionales. Entonces, estos índices son directos de obtener de información agregada que uno tiene, pero lo que da cuenta es que nuevamente las capacidades o las solicitudes de la Fiscalía son heterogéneas. No solo es la demanda la que es heterogénea, sino que cómo está respondiendo el sistema de acuerdo a una asignación inicial es heterogénea entre las distintas regiones. Y eso implica, ¿no es cierto?, capacidades o requerimientos distintos. Claramente una región que esté más agotada, digamos 100%, 80%, 90%, requeriría, comillas, menos que otra, porque tiene más para responder nomás. No, porque en el fondo tengo mucho potencial de mucha gente respecto a fiscales, digamos. Acuérdense que es la proporción de denuncias sobre fiscales, ¿de acuerdo? Perdón, sobre personas, no sobre fiscales. Entonces, mientras más grande significa que tengo el doble de denuncias en una que en otra, no sé, respecto a los profesionales. Entonces, de alguna manera, eso por un lado. Por otro lado, también hay un aporte marginal. Los fiscales de las distintas regiones tienen aportes marginales que son distintos a la formalización. Y a su vez eso depende de si los delitos son complejos o no complejos. Sin entrar en detalles técnicos, lo que uno muestra, lo que este gráfico muestra es una especie de proporción relativa nomás de la Fiscalía. Lo que esto dice es que, por ejemplo, en la Fiscalía de la 1, la primera de Tarapacá, perdón, en la rayita azul, ellos son, en la práctica, con los datos que uno tiene hoy día, son los más eficientes en la formalización de delitos complejos. Son los más eficientes. Es probable, señora senadora. Pero lamentablemente, lo de Tarapacá, no son los más eficientes en delitos no complejos. Entonces, este es uno de los posibles índices que uno puede construir y de alguna manera, de nuevo, está mostrando que el ejercicio, ¿no es cierto?, de esta unidad, agotada o no agotada, de estas unidades que tienen comportamiento heterogéneo, tienen distintos niveles de eficiencia en la formalización, medido en términos relativos en este caso. Y por lo tanto, de nuevo, raya para la suma, situaciones heterogéneas de demanda, de oferta, de comportamiento, de organización, de personal, etcétera, en las distintas fiscalías que implica lo que estamos observando. Para concluir entonces, lo que estamos discutiendo, la propuesta que estamos discutiendo con el Ministerio Público es la búsqueda de la compatibilidad de la eficiencia con la equidad en la asignación de los fiscales, regionales en este caso. La idea de la equidad es muy importante en este criterio. Si uno solo se enfocara en la eficiencia, las soluciones serían relativamente triviales. Vámonos siempre con el mejor alumno del curso. Lo que sea el mejor alumno del curso, definamos cuál es la escala de la nota y una vez que tenemos eso es trivial hacer esa asignación, pero el criterio de equidad debiera, ¿no es cierto?, sopesar un poco o mantener ciertas proporciones con la población que ya está. Y ciertamente hay un tema de organización interna que nosotros no estamos discutiendo ahora, que lo mencionó el señor Fiscal Nacional, muy relevante, un punto que él mantenía, que sostenía, y era el tema de las rigideces que enfrentan las fiscalías regionales para hacer el ejercicio. Esas son cuestiones que, por lo menos en la economía y en la profesión, claramente cualquier rigidez en el ejercicio de la profesión, del cargo, de lo que fuese, generan ciertas ineficiencias que no son necesariamente deseables. Pero por otro lado, mucha laxitud también puede generar otro tipo de problemas. ¿Dónde está el buen equilibrio? Eso es algo que es por discutir. Terminamos diciendo que, como mencionó el señor presidente, la evaluación del SACFI sí es un insumo relevante. Solo quiero hacer un comentario sobre eso. Y es que en su momento, cuando evaluamos SACFI estaba en un proceso de instalación. Si mal no recuerdo, el 30-40% se había instalado y todavía le quedaba la fase 2 o 3 en ejercicio. Entonces, esos datos, si bien es cierto establecer una serie de criterios, de metodología, etcétera, como resultados previamente tal para decir aquí está bien, aquí está mal, era muy poca la información, 40%, 50% instalado. Ya, eso no recuerdo el número de la fecha, digamos, pero en ese momento era un proceso de instalación. Muchas gracias, señor presidente. Solo para precisar, ¿estaba instalado completamente SACFI? Porque la evaluación se hizo una vez que se haya instalado,
pero en las últimas regiones que habían ingresado no tenían tiempo suficiente, no había tiempo o evidencia suficiente para poder evaluarla, igual que las regiones que habían iniciado anteriormente, ¿no? Pero sin perjuicio de eso que distribuimos el informe, sería relevante invitados a la discusión para que nos ayuden en cuáles son los indicadores o cuáles son las desviaciones o correcciones que ustedes advierten en esa figura, porque haciendo esta la segunda reforma grande de aumento de personal, creo que debiera ser, lo distribuimos recién, lo estábamos está acá, sí lo podemos distribuir. Es importante que nos ayuden para tener esos conceptos, esos parámetros que ustedes advirtieron, que no se cometa en los mismos errores o se fortalezcan aquellas buenas decisiones que ustedes pudieron observar. Gracias por la presentación y queda a disposición para los senadores. Pasamos a continuación de la Asociación de Fiscales. Se excusó don Francisco Bravo, está el director nacional de Asuntos Legislativos, señor Jorge Manuel Magnamara, José Manuel, y el consejero regional metropolitano Centro Norte, don Marcelo Leiva. Marcelo Leiva, tienen la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia, saludar a todos los senadores y al fiscal nacional y quienes también están presentes en esta sala y nos están escuchando. Respecto de lo señalado recientemente por los profesores, justamente hace ya más de 20 años, cuando se tomó la decisión de hacer un ministerio público, determinar, ¿cierto?, que iba a cambiar esta justicia que teníamos inquisitiva, también, ¿cierto?, se presentaron en las sesiones profesores para efectos de determinar cuántos fiscales íbamos a necesitar, ¿cierto?, para efectos de comenzar con la implementación de este nuevo sistema. Bueno, y si uno va a la historia de la ley, se estableció, en definitiva, que iba a haber un número de fiscales que permitiera que cada uno de ellos, y con su equipo, no iba a investigar más allá de 800 causas al año. Eso está en la historia del establecimiento del Ministerio Público. Bueno, luego de eso, hubo una reforma previa a la anterior, ¿cierto?, la reforma relacionada con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que nuevamente se hizo esta discusión, porque obviamente iban a ingresar muchas nuevas causas, toda vez que los niños y los adolescentes iban a tener responsabilidad penal. Y en esa oportunidad, el Ministerio de Justicia, estamos hablando del año 2005, estableció que los fiscales estaban en condiciones de poder investigar cada uno de ellos 1.250 causas. Ese es el segundo hito. Bueno, actualmente los profesores también han estudiado a fondo, eso estamos sobrepasados por mucho, o sea, más de 2.000 causas actualmente en promedio cada fiscal tiene que investigar, es decir, mucho más del doble de lo originalmente proyectado. Y es por eso que el fiscal nacional, cuando se hicieron estas reuniones prelegislativas, antes de ingresar cierto mensaje del presidente, estableció, ¿cierto?, la necesidad de un aumento de 495 fiscales para efecto de tener una dotación más o menos acorde a los requerimientos y las necesidades de la ciudadanía. Y bueno, y el Ejecutivo, en definitiva, presenta un proyecto de ley con 205, aumento de 205 fiscales. Nosotros entendemos el esfuerzo y agradecemos como fiscales, ¿cierto?, que el Ejecutivo y el Estado, en definitiva, establezca un incremento importante de dotación del Ministerio Público. No solo fiscales, también profesionales y técnicos administrativos de apoyo. Creemos claramente que es insuficiente para llegar al óptimo, pero valoramos y lo que esperamos en definitiva es que tenga una tramitación acelerada para que ingresen rápidamente estos nuevos fiscales que pasaron, como dijo, ¿cierto?, el subsecretario, de 17 a 70 el primer año. Entonces necesitamos nosotros que en definitiva este proyecto pueda avanzar rápidamente para tener rápidamente esos fiscales, dadas las mismas cifras que presentaron los profesores. O sea, hay lugares donde estamos completamente subdotados respecto de personal. Es una situación crítica y ustedes también lo han visto en sus respectivas regiones, ustedes conocen esta realidad. Quiero hacer un punto, sí, respecto a Isenia Magallanes, que entiendo no hay representante en esta sala. Bueno, claro, poblacionalmente, claro, parecen que están casi, ¿cierto?, en Suiza, pero no es así. Porque cuando van a Caleta de Otén o van a Isla Riesco o tienen que desplazarse, claramente eso implica un factor muy importante. No es solo población,
no es solo número de causa, también es extensión territorial. Pasa también en la zona extrema, ¿cierto?, en el norte del país. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta eso. Muchas veces el fiscal tiene que esperar que el clima mejore para poder viajar a constituirse en un sitio del suceso. Eso no nos pasa en la zona central, claramente, pero sí pasa en las zonas extremas, particularmente en el sur del país. Bueno, por lo tanto, ese es el primer punto. Respecto de, valoramos claramente, ¿cierto?, el aumento de dotación, valoramos claramente, ¿cierto?, que se haya modificado de 17 fiscales a 70 fiscales, pero sí hacemos un punto, y se lo menciono también al fiscal nacional, que estos 100 primeros profesionales que van a ingresar, de los 337 que están contemplados, esperamos que la mayoría de ellos sean abogados, pero no cualquier abogado, sean abogados asistentes de fiscal. ¿Y por qué? Porque el giro del negocio nuestro es investigación y persecución penal. Eso lo hacemos los fiscales. ¿Apoyados de quién? Directamente de los abogados asistentes de fiscal. El abogado asesor no puede ir a los tribunales a litigar, no puede hacer peticiones ante el juez de garantía, no puede subrogar y suplir al fiscal. Por eso esperamos, ¿cierto?, que la gran mayoría de estos profesionales sean efectivamente abogados asistentes fiscal y que permita realmente que esta dotación, este aumento de dotación pueda trasladar en eficiencia, ¿cierto?, el costo que el Estado va a desembolsar, ¿cierto?, en este aumento de personal. Ahora, voy a ser muy breve, entendemos que es una primera aproximación, pero igualmente queremos como asociación de fiscales dejar establecido determinadas cuestiones relacionadas con las modificaciones. Nosotros no vamos a exponer respecto de todas las modificaciones y todas las indicaciones, sino que solo aquellos que afectan la situación operativa de los fiscales. Quiero hacer esa prevención. Y por lo tanto, respecto a ello, bueno, dejamos un texto a disposición también de los señores senadores y también del fiscal. Las modificaciones básicamente las agrupamos en 5. Planta de personal, formación y capacitación, promoción, carrera y renovación de cargos, otras modificaciones destacadas y algunas que tienen algún tipo de reparo. Les voy a enviar un resumen. Sí, les voy a hacer un resumen ejecutivo. Es que está, como saben, el boletín recién llegó, así que estuvimos bien apurados haciéndolo, así que si es que hay algún detalle les pido las disculpas de rigor, pero queríamos nosotros en la primera presentación poder exponer derechamente los puntos que nosotros vemos como relevantes de que ustedes pudieran tener, ¿cierto?, la apreciación de la Asociación de Fiscales. Lo primero, ya lo mencionó, respecto del aumento de dotación, valoramos y esperamos que se tramita rápidamente este proyecto para tener este aumento de 100 fiscales el primer año. Ahora, también respecto de la planta de personal, se establece, ¿cierto?, la posibilidad que en la indicación 22 y 23 se establece por parte de los senadores Kusanovich, Rincón y Walker, la necesidad, lo que mencionaba anteriormente, que el abogado asistente forme parte de la Fiscalía Local. Actualmente, cuando se describe, ¿cierto?, la Fiscalía Local, se habla de los fiscales, se habla de profesionales, funcionarios de apoyo, pero no se menciona al abogado asistente. Esto a pesar de que el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica los menciona. Por lo tanto, creemos que es una buena indicación la señalada ahí, y también una muy buena indicación, entendemos también la número 24, de también el señor Kusanovich, que no solo establece, ¿cierto?, la necesidad del abogado asistente, sino que también contempla la posibilidad de que cada fiscal cuente con un abogado asistente fiscal. Quizás ustedes, señores y señoras senadores, no saben esto, pero no todos los fiscales tenemos o contamos en nuestro equipo con un abogado asistente fiscal. Particularmente, quienes estamos en la mesa, no contamos exclusivamente con un abogado asistente fiscal. Incluso compartimos con 2 o más fiscales abogados asistentes fiscal. ¿Y eso qué genera? Una cuestión que entiendo que el mismo senador Durresti intenta y tocó este tema en una indicación que él mismo presentó respecto a las fiscales unipersonales. Entonces, esta indicación del senador Kusanovich busca permitir que cuando el fiscal no esté, ya sea por enfermedad, por vacaciones, por lo que sea, exista un abogado asistente que lo supla, que lo subrogue, pero no solo de forma formal, ¿cierto?, sino que realmente conozca las investigaciones y puede dar una respuesta a la ciudadanía, cuestión que actualmente no ocurre. Porque si el fiscal no está y no tenemos exclusividad de un abogado asistente, cualquier abogado asistente nos reemplaza, pero solamente para las cosas urgentes. Entonces, si llega, por ejemplo, una víctima a preguntar por su causa, muchas veces la respuesta puede ser, ¿sabes?, esperemos que vuelva el fiscal. Y entendemos que eso no está a la altura de lo que requiere la ciudadanía.
Otras también modificaciones relacionadas con este tema, la que yo mencionaba el señor Durresti, respecto de las fiscalías unipersonales. Efectivamente, o sea, es indispensable que las fiscalías unipersonales tengan a lo menos 2 abogados asistentes. Bueno, el ideal sería que existieran 2 fiscales, pero entendemos las restricciones propias de las dotaciones de fiscal, pero sí que tengan 2 abogados asistentes. ¿Para qué? Para el caso de que efectivamente el fiscal no esté, uno de estos abogados asistentes cumpla ese rol de fiscal, lo subrogue, y el otro abogado asistente siga también apoyando la labor de este fiscal subrogante. Ese es el primer tema. Entonces, planta de personal, valoramos todas estas iniciativas, todas estas indicaciones. Número 2, las modificaciones respecto de formación y capacitación. Les queremos mencionar, ¿cierto, señores senadores, que estuvimos gratamente sorprendidos por la cantidad de indicaciones referidas a este tema. Fueron 11 indicaciones. Es una demanda bastante antigua de la Asociación de Fiscales, porque claramente nos comparamos con los jueces. Ustedes saben, los jueces tienen una academia de formación que están 6 meses capacitándose. Hay una ley de noviembre del año 93, si mal no recuerdo, que se creó la academia judicial. Bueno, nosotros no tenemos academia, bueno, tenemos una academia, pero en realidad, ¿cierto?, es una oficina de capacitaciones. Transparentando eso, ¿cierto? La idea es que efectivamente tengamos una escuela de formación, efectivamente tengamos una academia de formación. Bueno, y todas estas indicaciones van en ese sentido, van un poco en la línea de entregar la normativa para crear, ¿cierto?, esta academia que idealmente pueda el fiscal nacional a futuro poder inaugurar, ¿cierto?, un edificio con una escuela de formación y academia de formación de fiscales, como existe en Colombia, en Paraguay, para que sea en Estados Unidos y en otros países, y poder ser quizás un centro de atracción de fiscales de toda Latinoamérica. Quizás nosotros estamos perdiendo como país, señor presidente, estamos perdiendo una oportunidad muy valiosa. Nosotros fuimos punta de lanza de las reformas en el sistema de justicia penal, y muchos fiscales de toda Latinoamérica se fijan en lo que hace Chile respecto a este tema. Bueno, quizás teniendo una academia de formación podríamos atraer, ¿cierto?, a todo eso y poder replicar esto a nivel internacional. Ahora, el punto 3, relacionado con promoción, carrera y renovación de cargos. También, ¿cierto?, vemos como los senadores, ¿cierto?, también dándose cuenta de lo indispensable de que exista, ¿cierto?, una promoción, carrera y renovación de cargos que evite, primero, el estancamiento y extender la carrera de los fiscales. Actualmente, los fiscales van desde el grado 8 en la carrera hasta el grado 5, a pesar de que la ley establece que los fiscales legalmente pueden llegar hasta el grado 4. ¿Qué ocurre? Que como la reforma anterior, ¿cierto?, el año 2015, se estableció una cantidad de años para subir de grado, muchos de los fiscales ya estaban justo en el escalón previo a llegar al tope. Por lo tanto, actualmente llevan muchos años en el grado 5. Entonces, la idea nuestra es que se pueda liberar el grado 5 para efecto que todos esos fiscales, que son 155, por el dato que nos dieron de la Fiscalía Nacional, puedan llegar hasta el grado 4, pero tenemos un problema ahí y también tenemos un problema en la base, que ese problema yo creo que incluso es más grave, porque actualmente tenemos muchos fiscales que son grado 8. Y grado 8, en la escala de sueldo que tenemos nosotros, de remuneraciones que tenemos nosotros, son sueldos que no tienen asignación de responsabilidad. Por lo tanto, tenemos actualmente fiscales que dentro de sus remuneraciones no tienen asignación de responsabilidad, que están actualmente investigando, por ejemplo, el crimen organizado, y son casos efectivamente concretos. Por lo tanto, ahí también se requiere una modificación. Nuestra pretensión original es poder eliminar el grado 8, para efecto de que todos los fiscales comiencen su carrera en el grado 7. Pero una alternativa que vimos en indicaciones presentadas, ¿cierto?, entiendo por los senadores Walker, Rincón y Kusanovich, es la posibilidad de que la transición del grado 8 a 7 no sea de 6 años, sino que sea solo de 2 años. Por lo tanto, vamos a tener en la base fiscales que van a estar en el grado 8 solo 2 años para efecto de seguir ascendiendo. Y esto también permitiría fomentar algo que quizás ustedes no lo saben. Como actualmente los abogados asistentes llegan hasta el grado 8, muchas veces no hay mayor interés en definitiva de cambiarse a ser fiscales porque, bueno, van a estar, en vez de estar 8 años, ¿cierto?, o como fiscal para poder subir de grado, mejor se quedan, ¿cierto?, como abogado asistente de grado 9 esperando ser abogado asistente de grado 8. Por lo tanto, la idea nuestra es que también se incentive el cambio de estamento, que el abogado asistente que entra al Ministerio Público, nosotros entendemos que el objetivo
esencial. Bueno, yo fui abogado asistente, es ser fiscal, ¿cierto? O sea, es un poco prepararse para efectos de asumir este cúmulo de nuevas responsabilidades. Pero claramente, de la forma en que está estructurada actualmente, ¿cierto?, la normativa, no está sin sentido que creemos indispensable. Por eso la propuesta o eliminamos el grado 8 o en subsidio, ¿cierto?, que se acojan las indicaciones señaladas por los senadores de que se rebaje de 6 años a 2 años en el grado número 8. Y también hay una cuestión muy relevante, es la posibilidad, ¿cierto?, de que exista una renovación en los cargos de fiscal. Para ser fiscal, ustedes comprenden, yo creo que cualquier función pública en particular, requieren unos niveles de motivación bastante elevados. Porque perfectamente un fiscal puede cumplir, puede hacerlo justo e incluso sacar buenas calificaciones, pero nosotros necesitamos fiscales que tengan un nivel de motivación especial. Más aún cuando el crimen organizado y el tipo de delito, ¿cierto?, se ha complejizado, ustedes lo saben muy bien. Por eso es importante lograr identificar no solo a los fiscales que no tienen esa suficiente motivación, sino que también permitir que ellos dejen la institución para efectos de poder renovar los cuadros, es decir, para efectos de que puedan ingresar fiscales, ¿cierto?, con estos nuevos niveles de motivación. Y en definitiva, esta propuesta de que exista, ¿cierto?, un retiro, un incentivo al retiro anticipado a los fiscales, que no es, ¿cierto?, jubilación, no es esperar hasta que lleguen a los 75 años, sino que 15 años, entiendo, son las indicaciones propuestas. Es decir, que el mismo fiscal nacional puede establecer anualmente, vía ley de presupuesto, con DIPRE, ¿cierto?, analizar cuántos recursos puede disponer para efectos de que se motive a que los fiscales que quieran irse a la institución, por favor, que se vayan. Si no puede ser que tengamos fiscales que no tengan las suficientes ganas de hacer esta pega. Necesitamos fiscales que estén completamente comprometidos con la institución y con la persecución penal. Por eso, ¿cierto?, se establece y entendemos como una posibilidad para que el fiscal nacional pueda, ¿cierto?, hacer esta renovación de cargo. Bueno, y finalmente hay algunas referencias, ¿cierto?, relacionadas también con la posibilidad de, parece que el retiro anticipado causó, bueno, en todo caso, bueno, pero es que a lo mejor se puede legislar. Cuidado con interpretarlo porque puede equivocarse. Sí. Cuidado con interpretar la redacción porque puede equivocarse. Estimado, sí, le pediría que fuéramos acotando para abrir una pequeña ronda de preguntas. Muy breve, que no quiero dejar pasar, a propósito de la misma senadora Pascual, ¿cierto?, una indicación relacionada con los funcionarios que están a cargo de poder hacer un análisis de las videograbaciones de los delitos sexuales contra menores de edad. Claramente el Estado tiene que hacerse cargo respecto a la situación de salud mental de ellos. Entonces, destacamos también la indicación del senador Araya, ¿cierto?, que establece la necesidad de que efectivamente exista, y esto es muy interesante, la indicación, que es la número 1 incluso, del senador Araya, respecto a la posibilidad de que los fiscales puedan dar instrucciones o órdenes, ¿cierto?, en conjunto a más de una policía o directemar a gendarmería, para efecto que ellos puedan trabajar en conjunto y evacuar un mismo informe. No es como actualmente que uno puede, ¿cierto?, dar instrucciones diferenciadas. Cuestiones como esa, por lo tanto, veo que tanto en el proyecto y principalmente respecto a las indicaciones, claramente es un proyecto de ley muy interesante, que creemos que si es que efectivamente son aprobadas estas indicaciones, irían, ¿cierto?, en sentido correcto. Y me da un minuto, presidente, solamente para efectos de indicar, ¿cierto?, que hay algunas indicaciones que son muy breves que entendemos que deben ser analizadas con más cuidado, que es precisamente la indicación que establece que el fiscal nacional va a tener, ¿cierto?, la posibilidad de dar instrucción en casos particulares erga omnes, es decir, cualquier tipo de caso. Es un poco complejo, ¿por qué? Porque en definitiva la estructura jerárquica del Ministerio Público establece que el fiscal regional es quien da instrucciones respecto a casos particulares, respecto al adjunto. Pero si el fiscal nacional luego también está dando estas instrucciones particulares, el mismo fiscal adjunto que va a recibir las instrucciones particulares va a recibir desde 2 fuentes que pueden ser incluso contradictorias. Y creemos que un muy buen avance es la reforma constitucional que estableció, ¿cierto?, la Fiscalía Superterritorial, que en definitiva acoge eso, que el fiscal nacional va a poder, ¿cierto?, intervenir más directamente respecto de casos determinados. Pero respecto de todos esos casos complejos, por esto que acabo de señalar, y también por la sobrecarga que significaría al propio fiscal nacional tener que asumir todas estas responsabilidades. Eso es un tema. Y el segundo tema, respecto a una indicación de la senadora Berger.
respecto de la creación y las modificaciones de las normas relacionadas con las investigaciones administrativas de los fiscales. Es interesante, es necesario discutir eso, pero también creemos que es importante darnos un tiempo quizás más largo para analizar esa situación que es bien compleja. Nosotros creemos que es una buena oportunidad y valoramos, ¿cierto?, que la senadora se haga cargo de esto, pero creemos también que eso va a poder, quizás va a entorpecer este proyecto de ley que va, ¿cierto?, en unas líneas distintas respecto derechamente al fortalecimiento. Con eso termino. No sé si José Manuel quiere agregar algo. Muchas gracias, Marcelo, por la brevedad y lo concreto. Lo que agradecería que sobre todo en el resumen, porque veo que la presentación está muy buena, es un análisis de indicaciones, pero sería bueno hacer un resumen yo al menos noté acá 4 puntos, algunos desagregados y esas 2 referencias para tenerlo como pauta también para la discusión, para que nos haga llegar ese resumen. Le vamos a dar la palabra a continuación a los señores y señoras senadores. Luz, Rodrigo, en la misma orden. Gracias, presidente. Saludar y agradecer todas las presentaciones que se nos han hecho. Yo creo que este es presidente, un gran y necesario proyecto, luego del trabajo en las indicaciones, de todo lo que fue la presentación en general, y hoy día también escuchando lo que han sido las presentaciones de hoy día. Agradecer particularmente, muy interesante el estudio que nos presentan los académicos de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Yo termino hoy más convencida de la necesidad de este proyecto y particularmente, a diferencia de lo que señalan los señores fiscales, de la necesidad del fortalecimiento del fiscal nacional. Es la única forma que este proyecto cumpla con el objetivo, tanto en las atribuciones para distribuir las dotaciones, para tener esa flexibilidad y poder cambiar. Lo explicaba muy bien y los vemos en los números del informe que se hace por los académicos de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, la diversidad en delitos, en número de funcionarios, en número de fiscales. Una dotación rígida nunca va a ser capaz de cumplir con ese objetivo, porque, como ustedes mismos señalaban a través de su intermedio, presidente, esto va cambiando y por lo tanto el fiscal nacional el que tiene que tener esa posibilidad, una vez que se vayan evaluando las situaciones y cómo cambian, de poder flexibilizar y cambiar esa dotación. Un fiscal regional jamás va a querer ceder a su personal, jamás, y eso es una realidad. Creo que efectivamente la población debiera ser un indicador, pero no puede ser el único, ¿no es cierto? Tampoco solamente el número de causas, porque un fiscal puede tener a lo mejor, no sé, 600 causas y otros 100, pero a lo mejor el que tiene 100 son causas complejas versus el que tiene 600 que son puros hurtos, y por lo tanto eso también tiene que ser considerado, porque es tiempo, porque es nivel, en fin. Yo no comparto el incentivo al retiro que se solicita. Creo que es contradictorio, así lo siento, puedo estar equivocado, pero creo que es contradictorio con todo lo que se ha ido hablando en todas las sesiones que hemos tenido respecto a incentivar la capacitación, a crear la academia, a tratar de conservar y priorizar, ¿no es cierto?, o aumentar, eliminar grados, que el fiscal adjunto puede partir de un grado distinto o que se eliminen ciertos grados para que quiera ser fiscal regional o fiscal, pero si usted le pone el incentivo al retiro, está perdiendo todo ese esfuerzo que se quiere hacer en capacitación y en retener a los fiscales. Si hay fiscales que no están motivados, yo me imagino que hay procesos disciplinarios, que no hace bien la pega, tiene que ser sancionado como cualquier funcionario en cualquier parte. No creo que porque seas un mal funcionario, más encima tengas que premiarlo con un incentivo al retiro. Puede que no entienda el tema profundamente, pero a priori no lo encuentro lógico lo que piden en este aspecto. Agradecer también al Ejecutivo de haber cumplido con el cambio en la distribución. Y lo otro que creo necesario, fundamentalmente, es, juntamente con... que es parte del fortalecimiento del fiscal nacional, ¿no es cierto?, es no solamente la distribución y en la flexibilidad en la anotación, sino que también en las instrucciones. Cuando actúa mal un ministerio público, una fiscalía regional, un fiscal, quien asume toda
la responsabilidad política es el fiscal nacional, es el que tiene que salir a dar la cara. No el fiscal que se equivocó. Estos últimos días hemos visto varios casos, ¿no es cierto? El que leyó el senador, viene otro en el mostrador, lo que pasó en otra fiscalía, etcétera. Y el fiscal que no tiene nacional, que no ha tenido ninguna facultad de intervenir o de exigir o de dar en una instrucción, en esos casos es el que sale a la prensa a dar excusas. Por lo tanto, a mí me parece que tiene que tener la posibilidad de dar instrucciones, además para que en toda la fiscalía haya una especie de jurisprudencia en cómo tratar determinadas causas. Si no, cada quien resuelve como estime, libertad de investigar todo lo que quiera, pero tiene que haber una directriz general. Eso, presidente, guardaré las votos para... Gracias. Senador Galilea. Gracias, presidente. No voy a repetir lo importante que es este proyecto, pero viendo, y la senadora Bensberger decía, muchas causas últimamente que terminan muy distinto a lo que la Fiscalía pretendía que terminaran, y aparentemente por fallas en la rigurosidad de la investigación. Vuelvo y quería leer lo que fue la conclusión, y ya que están acá quienes hicieron la conclusión número 2 de ya hace, ¿cuántos años? 5 años. Hace 5 años. Que dice que la evidencia, después del Centro de Microdatos, dice que la evidencia respecto a las fiscalías regionales es variopinta. No habiendo evidencia, miren lo grave que dice, no hay evidencia de métodos, prácticas ni estándares para el desarrollo de las actividades que puedan ser evaluadas con metas que sean comunes. Eso para mí, presidente, ahí está el corazón del problema. El corazón. Es verdad que el fiscal nacional es un cargo importante, pero no podemos crear o creer que el fiscal nacional sea el super agente, ¿cuál era el número? 86, que va a 80, ya no sé cuál, pero que va a resolver todas las cosas. Una institución de esta complejidad y que se hace cargo de temas tan complejos, tiene que tener una estructura, un rigor, una manera de trabajar absolutamente orgánica, rigurosa, metódica, con responsabilidades claras, con seguimiento, etc. Entonces, para mí, presidente, la ciencia, o quizás lo más importante, más allá de los nuevos cargos, nuevos fiscales, en fin, es el artículo 92. En el artículo 92 está el meollo de todo lo que se puede hacer para adelante, que es la creación del sistema de supervisión de la persecución penal encargado por velar por el cumplimiento de las instrucciones, bla, 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 bla. Casi me gustaría que ese artículo tuviese un poco más de densidad para aclarar qué es lo que se puede o no se puede hacer, ¿ya? Y en eso yo le pido, si todavía tenemos tiempo, a la propia Fiscalía, al Ministerio de Justicia. Eso es realmente, es ahí donde probablemente nos jugamos el partido respecto de la buena utilización o mala utilización de los recursos humanos que le vamos a entregar al Ministerio Público. Entonces, quería hacer notar, y presidente, quería hacer notar y dejar planteado ahí está el corazón. Las auditorías externas cuatrianuales, sí, está bien, bienvenida, pero son cada 4 años, después vendrá el informe, la discusión del informe, se nos pasó la vida, terminó un periodo de fiscal nacional casi entero, está bien, sirve, pero no es la clave. La clave está en lograr que de una vez por todas aquí haya una orgánica, que en la discusión de, bueno, vamos a perseguir por este tipo, por tal otro tipo, cómo se van a hacer las pruebas, en fin, todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo es lo que se tiene que lograr a través de este proyecto. Si no se logra eso, la verdad, presidente, es que todo este esfuerzo va a dar resultados mínimos, no valorados por la ciudadanía ni por todos los incumbentes en esta materia. Gracias. Gracias. Estimados colegas, vamos a prorrogar 10 minutos para terminar la ronda de intervención de los senadores. Y, subsecretario, usted me había pedido la palabra sobre este tema en particular. Esperemos la intervención de los 2 senadores y se hace una pequeña precisión por ustedes
para que no excedamos el tiempo. Pedro Araya. Gracias, presidente. Bueno, decir que sin duda voy a apoyar este proyecto, pero yo lo he dicho tanto en público como en privado. Creo que la reforma procesal penal y especialmente la institución de la Fiscalía cumplió un ciclo. Probablemente fue pensada en una época en que Chile estaba viviendo un frenesí en materia de regionalización y descentralización y se pensó que la Fiscalía podía ser parte de ese proceso. Pero ya a la vuelta de la esquina y después de casi 20 años de la reforma, es un sistema que no sirve para la persecución penal. Y en esto, yo, si bien es cierto, se tocó en menor medida mis indicaciones, creo que el fortalecimiento del Ministerio Público no es solo aumento funcionario, es efectivamente como hay un control de la institución. Porque hoy día la persecución penal, que es exclusiva de la Fiscalía, se cometen abusos con los ciudadanos, hay mal uso de recursos públicos, se llevan largas investigaciones, muchas veces por la prensa, que no terminan en nada, sacrificando el trabajo que realizan anónimamente otros fiscales que hacen la pega. Entonces eso no puede seguir. Y por eso el fiscal nacional tiene que tener la posibilidad de controlar la institución de arriba a abajo, no puede ser un cargo decorativo. Y en eso apuntan las indicaciones que están presentadas. Yo comparto con Rodrigo, el corazón del proyecto de ese artículo. Si nosotros logramos un sistema eficiente de control interno y donde además haya control ciudadano, obviamente que va a mejorar la institución y la persecución penal. Estamos súper disponibles a poder avanzar en las indicaciones, poder conversar, pero yo insisto, creo que esto no es solo aumento de funcionarios, creo que también tienen que ser normas de control de la principal autoridad de la institución, que es el fiscal nacional. No podemos seguir teniendo un fiscal nacional que le piden explicaciones por todos los errores que cometen los fiscales, cuando todos sabemos que el fiscal nacional no puede intervenir directamente en una causa. Entonces, eso tenemos que, de alguna manera, hoy día, volver quizás hacia atrás y que esto sea un modelo jerarquizado donde el fiscal nacional efectivamente, y como lo plantea en una indicación, tenga la superintendencia correccional, administrativa y económica de la institución. Dicho eso, presidente, me gustaría hacerle una pregunta a los profesores, que no sé si se podrá, de alguna manera, porque estaba mirando los datos. Claro, es difícil llegar a tratar de tener una estandarización, pero, por ejemplo, cuando se ve el tipo de delito complejo, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta probablemente tuvieron un crecimiento producto de distintos factores, entre otros el tema migratorio. Pero, ¿hay alguna forma de establecer algún estándar, de tener un cierto grado de comparación? Porque si uno hiciera, por ejemplo, una comparación inicial, Tarapacá tiene 15,7, Antofagasta 15,6 y la metropolitana centro-norte 16,1 y la oriente 17,1. ¿Hay alguna forma como estandarizar y ver efectivamente cuál es la que tiene mayor incidencia? Claro, porque si uno lo lleva al tema de población, en el caso de Antofagasta son 500.000 habitantes versus 2 millones que tiene la centro-norte. Entonces, en eso, ¿habría alguna forma, ustedes como expertos en el tema, de poder estandarizar en alguna forma un poco más precisa el trabajo de la Fiscalía? Porque no, claro, porque por población obviamente 2 millones tiene un volumen mucho mayor de lo que tiene 500.000 que Antofagasta. Muchas gracias, señor senador. Que acumulemos las preguntas al final o las dejamos pendientes para una discusión mayor. Claudia Pascual. Sí, no, yo muy breve también, para no repetirme con quienes me han antecedido, solo hacerle a lo mejor una reflexión o pregunta a los profesores de la Universidad de Chile a propósito del interesante estudio que presentan. La relación entre delitos complejos y delitos no complejos, la gran variedad, digamos. El grado de eficiencia o no eficiencia que hay tanto de unos y de otros, sobre todo el gráfico de las dos barras azules y naranjas que nos presentaron. A mí lo que me preocupa es que muchas veces, si uno pone es muy necesario, por cierto, generar toda la persecución y la justicia, digamos, que correspondan a los delitos complejos. Pero cuando uno pone el ojo solo en aquello y deja fuera lo demás, la sensación de impunidad en la ciudadanía también puede aumentar. Entonces, un poco, si tienen alguna sugerencia en materia del estudio que hicieron, nada más. Voy a formular dos o tres preguntas también para dejar la respuesta. A mí me parece muy bien que las universidades trabajan con estadísticas, porque las estadísticas son mentirosas. Cuando nosotros hablamos que que no me gustan los números. Los fiscales llevan 1000 causas. ¿Qué causas llevan? ¿Qué causas llevan? Les voy a contar una vez más la experiencia vivida. No, esto no es teoría. Robo, por intimidación, uso de arma de fuego. Nunca había un fiscal. No llegó en la tarde, llegó tarde y cambió todo lo que estaba haciendo. Nunca un llamado. No existen. En centro de Santiago, de Providencia, para ser exacto, o sea, la cantidad de estadísticas que tienen fiscales y que nunca hablaron con la víctima, no hicieron ninguna diligencia, entonces, por favor, no me vengan, eso no entra en la estadística. Los archivos,
Entonces, yo creo que hay que ir desagregando. A mí me gusta el fiscal que hace la pega y, por último, notifica y hay un grado de satisfacción. No encontramos a los autores, no. Mire, este es un lugar común. Fiscalía pregunta, ¿usted conoce quién lo asaltó? ¿Usted conoce más o menos quién entró a robar a su casa? Es un clásico que yo creo que también ahí, y por eso digo las estadísticas, es bueno que no solo trabajemos números, trabajemos grado de satisfacción. El grado de impunidad, de señalar que no se llevó adelante la investigación y que no se transparenta, eso es brutal. Entonces, yo creo que eso, por eso la estadística es buena, pero no me digan tantas causas por fiscal. Calidad de causa. Calidad de causa y rigurosidad. Yo creo que uno de los acentos, y creo que lo hacía muy bien Pedro, que la matriz de formación del Ministerio Público, de creación del Ministerio Público cambió por los pasos de los años, pero también por el cambio del país. La estructura de la regionalización creo que no es adecuada. Los delitos se cometen transregionales, la organización criminal está en el norte y opera en el sur, se desplazan, o sea, eso es brutal. Entonces, la unidad territorial de la región y que el fiscal regional es autónomo y una suerte de SAR en su territorio no se condice con la realidad del delito. Muchas comunas, el límite regional pasa por un río y al otro lado están donde viven los criminales. Nosotros lo comentábamos a propósito de la unidad de análisis criminal, que te tocaba la jurisdicción del lado y no había un diálogo entre los propios fiscales y no sabías lo que cometía. Entonces, yo creo que ahí la unidad territorial está bien, está estructurado, pero tiene que haber una capacidad. Se hacía una referencia a las indicaciones particulares que van a ser contradictorias a la regional respecto a la nacional. Principio básico de la administración, la jerarquía. El fiscal nacional tendrá que tener la preeminencia en esas instrucciones. Y volvemos al mismo tema, y yo creo que en esto es muy bueno. El fiscal nacional tiene la posibilidad de ser acusado constitucionalmente. Tiene una responsabilidad política. El Ejecutivo lo ha propuesto con participación del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Él tiene que tener las herramientas para llevar adelante este tema y no sujeto a un fiscal regional que vela por los intereses de su territorio. No, el delito es mucho más complejo. Entonces, ahí creo que es buena la reflexión y creo que coincidimos en que la madre de la gestión, más aumento, más tecnología, más inclusión, todo, pero es el 92. Ahí, si nosotros no cambiamos eso, y eso tiene que ir aparejado de más capacitación, aumento del grado, fortalecimiento de la institución. Y último, también en consulta, y esto al Ministerio de Justicia y al Fiscal Nacional. Yo hacía la referencia que la Fiscalía Supraterritorial, que creo que es un tremendo avance en modernización. Ahí, Pedro, no sé si me sigues en esto, creo que esa Fiscalía Supraterritorial precisamente rompe ese paradigma fundacional de decir, tenemos delitos complejos, tenemos un tema estructural, viene a ser anticipatorio. ¿Cómo dialoga? Y por eso, no siendo materia de esta discusión, creo que hay principios que deberían informar las dos reformas. Esta reforma, que parte como dotación de personal, pero que tiene que ir avanzando en ese corazón del 92 y vinculado a la definición de la Fiscalía Supraterritorial, que debiera ir acompañada para que la nueva instalación centralice los temas en la Fiscalía Nacional para tener control de responsabilidad. Y lo último, respecto a las investigaciones administrativas. No he sido autor directamente de esa iniciativa, pero creo que es importante que nuestros invitados hagan un poco más de referencia a cómo fortalecemos esta unidad de control, el fiscal nacional o alguien lo señalaba, la división de integridad y probidad, cómo trabajamos con esa situación anticipatoria que creo que también es beneficiosa para la propia institución, para anticipar y no para reaccionar frente a focos delictivos o a desviaciones. Un poco, termino con la siguiente pregunta. ¿Quién evalúa la gestión, el desempeño de los fiscales en una audiencia? Lo vimos esta semana cuando 3 juezas le dicen a un fiscal,
más allá que legítimamente uno puede ganar o perder una presentación, y por eso es parte de la justicia, pero creo que la argumentación que señalan esas tres juezas, le señalan al fiscal: usted no presentó adecuadamente la prueba para poder tomar un veredicto, no obstante que hay una serie de antecedentes. ¿Qué ocurre en eso en el plano interno? Si usted me ayuda, fiscal o el ministro, ¿qué es lo que ocurre internamente? Le pido unas respuestas breves, sin perjuicio que vamos a continuar esta discusión. Partamos por lo mismo, subsecretario, en el mismo orden de las intervenciones. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, uno de los hallazgos efectivamente del estudio que hizo el Centro de Microdatos fue uno de los que señalaba el senador Galilea, es decir, una alta dispersión en materia del cumplimiento de las instrucciones generales del fiscal nacional en cada una de las fiscalías regionales. Entonces, para hacernos cargo de ese aspecto, este proyecto en su mensaje original hacía dos cosas que se mantienen. Uno es que en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público incorpora en el artículo 20 la división de planificación, control, gestión y supervisión. Incorporan una nueva división que lo que busca, y esta se encuentra regulada en el título 10º de la Ley Orgánica que se incorpora, que busca es crear un sistema de supervisión de la persecución penal. Y este sistema de supervisión de la persecución penal está a cargo precisamente de esta división, que tiene por objeto, y esto es muy relevante, velar por el cumplimiento de las instrucciones generales que dicte el fiscal nacional, por la calidad y la oportunidad de la persecución penal, y este es precisamente el objeto de la unidad de supervisión dependiente de la División de Planificación, Control de Gestión y Supervisión. Entonces, el proyecto en su mensaje original, previo a las indicaciones que nosotros hemos realizado, tenía como principal objetivo, o uno de sus principales objetivos, precisamente hacerse cargo de uno de los aspectos que se ha visto que es problemático, que es la dispersión respecto a las instrucciones generales que tiene la potestad del fiscal nacional, de que éstas se cumplan adecuadamente a lo largo del territorio nacional. Y para eso crea dentro el artículo, que son varios artículos. Primero incorpora la división dentro de la orgánica del Ministerio Público en el artículo 20. Después incorpora el título 10º, que es de supervisión, el sistema, que crea el sistema de supervisión, y está el artículo 92 que señalaba el senador Galilea. Posteriormente, con las indicaciones que presentamos, claro, crea la división, establece el título de supervisión general, establece el objeto de esta supervisión, y posteriormente nosotros, para reforzar aquello, el Ejecutivo incorporó dos indicaciones que son relevantes. El artículo 93 y 94, que de hecho vienen a continuación del 92, y que lo que hacen son dos cosas. Primero, establecer la facultad del fiscal nacional facultad y obligación de evaluar externamente a la Fiscalía Nacional cada 4 años. Para eso se le entrega la potestad, se establece la obligación y se establecen los criterios que tiene que tener esta evaluación. Y eso es bien relevante también porque está vinculado con lo que ya habíamos señalado previamente. Y luego, el artículo 94 establece las evaluaciones de las fiscalías regionales y la fiscalía supraterritorial. Ahí estamos viendo cómo conversan los proyectos. Y en la evaluación de las fiscalías regionales se establece también, y ahí está la autoevaluación de las fiscalías regionales, pero esto es bien interesante, porque no es solo autoevaluación. Primero es anual. Segundo es una autoevaluación conforme a los criterios que establezca el fiscal nacional de cómo tienen que hacerse estas autoevaluaciones. Pero además, en segundo lugar, se establece que estas autoevaluaciones anuales van a ser parte o antecedentes de la evaluación que se va a realizar cada 4 años conforme al artículo anterior, es decir, el artículo 93. Entonces, como vemos, se fortalece este sistema que se está creando desde el título 10º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se crea un sistema de autoevaluación de las instrucciones generales, se establece que estos son antecedentes para las evaluaciones que va a realizar el fiscal nacional cada 4 años, y además se establece esta división que tiene como objeto la supervisión de las instrucciones generales, entre otras cosas, como objeto central. Entonces se establece un sistema que a nuestro juicio, por cierto, siempre se puede ser fortalecido, puede ser precisado, puede ser mejorado, pero un sistema coherente que busca hacernos cargo de uno de los principales problemas que tiene el Ministerio Público, que no es solo
crecimiento en cuanto a más dotación, sino que también más herramientas para tener un sistema de supervisión coherente a cargo del fiscal nacional y las instrucciones generales que éste tiene. Solo quiero dar un dato, presidente, para terminar. El presupuesto del Ministerio Público son 232.000 millones de pesos y este proyecto, con el último informe financiero que sustituyó el primero, incorporaría 43.000 millones de pesos adicionales. Es decir, este proyecto fortalece en un 20% los recursos del Ministerio Público, lo que, por cierto, es un fortalecimiento que no habíamos visto desde la creación del Ministerio Público. Muchas gracias por la claridad, subsecretario. Fiscal. Señor presidente, muchas gracias. Respecto a la Fiscalía Supraterritorial, el proyecto del Ejecutivo todavía no ingresa. Si bien ha habido un trabajo bastante intenso en que hemos colaborado, me consta, parte del Ministerio de Justicia, los equipos técnicos de la Fiscalía han colaborado con él y mantenido un intercambio de ideas permanente con parte del Ministerio de Justicia, cosa que agradecemos. Para la preparación de ese proyecto, el proyecto de ley todavía no ingresa. Y me parece perfectamente entendible lo que usted plantea, señor presidente, en orden a que ojalá pudiera esta comisión apreciar ambos proyectos, aunque no ingrese directo, esté ingresando a través de esta Cámara, pero por lo menos apreciar cuál es el diseño de ese proyecto de ley, amparar los efectos de tenerlo a la vista al momento de tomar decisiones respecto de este procedimiento. Fiscal, que creo que es clave ese punto, perdón la interrupción, lo conversábamos con la senadora. Yo creo que es transversal el apoyo de la comisión de entender que tienen que ir en paralelo y ojalá podamos tramitarlos a la vista. Tanto así que ustedes en el 94 ya hacen una referencia a la Fiscalía Supraterritorial, que solo es la reforma constitucional que hicimos. Yo creo ahí, subsecretario, conversarlo luego de qué manera la comisión puede colaborar. Creo que hay un acuerdo, podemos también instar a la mesa del Senado de poder tramitarlo en conjunto, de poder tener eso, sin perjuicio de lo que falte de precisión del texto, para efectos de tener este mismo núcleo, lo decía Rodrigo, el corazón de la reforma. Uno de los apéndices es la Fiscalía Supraterritorial, que nos permita en dotación, en presupuesto y en poner en funcionamiento de manera coherente. Perdón la interrupción, fiscal, pero si podemos colaborar en eso, subsecretario, disponible. Y lo segundo, señor presidente, es que efectivamente cuando Postolestega planteé que no existía nadie, no hay una orgánica interna, no estaba diseñado el Ministerio Público de esa manera, para poder evaluar el trabajo de los fiscales directamente en audiencia. O sea, no, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la Defensoría, que todos ustedes han visto más de alguna vez, algún inspector que llega y el defensor uno le dice, oye, acuérdate que está el inspector afuera para que no uno sea considerado uno sea considerado con el colega. No existe una orgánica similar. Es un problema de diseño. Es un problema de diseño. En el diseño del Ministerio Público no estuvo considerado, cuando se aprobó la ley orgánica, hubo un sistema de supervisión o de fiscalización de los fiscales respecto de, no me gusta la palabra calidad, pero respecto de la calidad del trabajo desarrollado, para poder evaluar su desempeño y poder supervisarlo en terreno. Sí, los fiscales suelen tener equipos a hacer revisiones a través de los abogados asesores de las carpetas de investigación de los fiscales y a partir de ello hacen recomendaciones, imparten instrucciones, etcétera, pero no existe un sistema de evaluación de supervisión como es ampliamente conocido de lo que se hace en audiencia, ni tampoco una evaluación externa, y ello es necesario. Y junto con lo mismo, yo aspiraría a que, como petición del jefe del servicio, que de la tramitación de este proyecto de ley sería claramente establecido cuáles son las herramientas que existen para supervisar el cumplimiento de instrucciones generales y la calidad del servicio que se está prestando por parte de los fiscales directamente, ya no de manera abstracta, sino que de manera muy concreta. Y lo segundo, en terreno, aquel que se presta directamente a las víctimas, no una cosa teórica sobre la base, como usted muy bien dice, de números generales, ¿no? Sino que en los casos en particular. Y en segundo término también poder contar con un sistema que permita hacer no solo investigaciones reactivas, sino que también realizar actividad preventiva respecto a la situación de probidad, no solo de fiscales, sino que también de los funcionarios del Ministerio Público. Una de las cosas que me llamó la atención cuando se me encargo es que pregunté, y eso reconozco mi ignorancia,
cuando asumí el cargo y me llamó la atención el auto fiscal, le pregunté, oye, ¿a quién le puedo pedir que me haga un levantamiento de la declaración de intereses de ese fiscal, de lo que él declara, de los ingresos que está efectivamente recibiendo y de los bienes que ha efectivamente adquirido? Y me dijeron, a nadie, porque no está previsto. No existe sí, pero no existe nadie que haga un cotejo, como por ejemplo las fiscalías judiciales. Las fiscalías judiciales hacen ese trabajo periódicamente respecto de los funcionarios judiciales. Toman las declaraciones de intereses, la declaración de patrimonio y la cotejan con la realidad. ¿Ah? Pero en razón de la autonomía es preferible que lo hagamos nosotros mismos. ¿Ah? En razón de la autonomía es preferible que lo hagamos nosotros mismos. ¿Ah? Entonces, es razonable que haya una unidad. Yo espero que a partir de la aprobación de la ley haya una estructura interna que permita hacer cotejos de esa naturaleza. Porque además los fiscales tienen derecho a poder plantear su descargo y sus explicaciones de manera también reservada. ¿Me explico? Y no verse expuesto a que una autoridad externa, verse cuestionado por su situación personal o patrimonial, que perfectamente pueden explicar de manera sencilla o fácil. Gracias, señor presidente. Marcelo Honor, estaba la universidad primero. No, muy breve la respuesta para los dos senadores. Que la región 1 tenga el 15% de delito complejo, efectivamente no es comparable en términos de qué, 15% de qué, ¿no es cierto?, del total, pero ese total es más chico que, no sé, de la metropolitana. Entonces, para efectos de hacerlo comparable, uno puede, no sé, por ejemplo, dividir por la población o por el número de fiscales, de tener una comparación unitaria y ahí hacer. No lo hicimos, pero eso está construido de esa manera. Y lo segundo, si efectivamente es solo delito complejo, no, porque también hay delitos no complejos y uno puede construir, ¿no es cierto?, ponderadores para construir algo así como un compósito de delitos para medir la complejidad. Y eso efectivamente se hizo para los análisis que estamos llevando a cabo con el Ministerio Público. No sé si contesté las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Gracias a los profesores. Le damos la palabra a don Marcelo Leiva. No. Muchas gracias, José Manuel Magnamara, también de la Asociación de Fiscales. Un par de puntos. Respecto de la ley de incentivo al retiro, estas modificaciones propuestas vienen a responder de una u otra manera a la ley 20.948, que es incentivo al retiro de distintos funcionarios públicos, en el cual se agrega a los funcionarios del Ministerio Público, el artículo 7º. Pero esa interpretación que se dio por parte de IDIPRES es que solo es para los funcionarios, no para los fiscales. Y eso pareciera ser que es absurdo que dejaran fuerte los funcionarios públicos, entonces los fiscales no son funcionarios públicos. Entonces, tiene que ver un poco con eso el abordar ese punto de que nos están dejando afuera, pese a que la mayoría de todos los funcionarios del Ministerio Público, salvo los fiscales, no tenemos ese incentivo al retiro. Entonces, quería hacer esa prevención. Lo otro, respecto de lo que dijo senadora, el fiscal nacional sí, efectivamente, puede dar instrucciones generales. Lo que habíamos planteado era las instrucciones particulares, y las generales sí pueden ordenar de una u otra manera. Pareciera ser que en este caso puntual, la confianza que genera nuestro fiscal nacional en las distintas autoridades pareciera ser que da pie a plantear y entregarle más atribuciones. Pero eso no siempre ha sido así. Hay que recordar periodos anteriores y decisiones que se tomaron en su momento nos pusieron a todo el Ministerio Público en tela de juicio. Por lo tanto, la decisión de entregar... Permítame una pequeña interrumpirlo un interrupción, minuto. ¿Sí? Yo creo que aquí transversalmente lo hemos conversado. Estamos disponibles para fortalecer y entregar las facultades al Ministerio Público que se requiera. Pero no es un cheque en blanco. Cada nueva facultad que se le entregue tiene que tener también una norma de control. Esa es la posición que tenemos. ¿Ah? Ok, gracias. Continúe, por favor. Y finalmente, respecto de lo que dijo el senador Urresti, de que no se ven tantos fiscales como quisieran, o no se ven derechamente fiscales en los sitios del suceso. Lo cierto es que hay 1.400.000, 1.500.000 causas. Si uno las divide por la cantidad de fiscales y los días hábiles, da el promedio aproximadamente de 1 hora por causa que el fiscal puede dedicarle a esa causa, de lo cual está sitio del suceso, eventualmente lectura del parte, audiencia de control de detención, acusación, hacer una acusación, juicio oral,
obviamente, bajo esos parámetros es imposible y necesariamente se tiene que priorizar y ver algunas causas y no todas ellas. Entonces, para tenerlo un poco, hacer la bajada de cuánto tiempo el que se le puede dedicar. Estimado, básicamente. solo un tema de recuerdo, los que tenemos un poquito más de cana y tramitamos con fiscales del crimen, el juez del crimen se constituía en todos los sitios, yo creo, y ahora que hay celular, además esto del llamado, parece que a veces ahora se quiere dormir más tranquilo, porque no es mucha los fiscales que se constituyen, sobre todo en aquellas situaciones de, insisto, de crimen. Y yo recuerdo, para no hacer teoría y esto de las estadísticas que señalaba, el juez del crimen se constituía y había menos jueces del crimen, igual, y habían bastantes crímenes. Entonces, yo creo que también a veces cuando se instalan ciertas prácticas y se normalizan ciertas prácticas, igual levantarse en la noche no es agradable, ir a levantar un muerto o ir a ver una situación no es agradable. Y además, a propósito del sur, más porque hace frío y llueve, pero eso, la geografía y el clima existió antes de la reforma también. Y los jueces del crimen iban ahí a esas actividades. Yo trabajo en flagrancia, entonces puedo hablar. De hecho, me tocó, no sé si lo vieron en las noticias, el caso de esta persona que lo asaltaron en Puente Alto y llegó y luego en venganza atropelló a una persona que no correspondía. Yo estuve 6 horas en ese sitio del suceso y el promedio dije que es una. En el turno de flagrancia que tuve hace 2 días atrás, en la noche tuve 20 portonazos. De hecho, puedo mostrarle solamente 8 horas en la zona sur. Entonces, es imposible plantear que un fiscal se constituya a todos los sitios del suceso, porque si voy a ir solamente a hacer puedo demorarme 1 hora en llegar, saludar e irme. Pero el sitio de suceso ese que tuvimos que revisar muchas horas y después yo tomé la audiencia de control de detención al día siguiente, estuve más de 6 horas en el sitio de suceso para establecer que la persona atropellada no era el culpable. Entonces, reitero, es imposible en flagrancia, hay un fiscal de flagrancia para la zona sur, 1 o 2 para la centro norte en la noche, y la cantidad de delitos, reitero, 20 procedimientos de portonazos en la noche, es imposible abordarlo. Ni siquiera aunque llegaran un Uber para todos lados, no alcanzaría. Vale, yo quiero agradecerle, más allá de las contradicciones, creo que está muy bueno el debate, creo que se centra la discusión en 2 o 3 ejes. Nos vamos a poner de acuerdo en la situación de votación. Fiscal, ahí sería importante, o usted o con su equipo, poder estar en el seguimiento, también a las partes que han comparecido, estar acompañándonos en la discusión. Le pediría, ministro, ahí, subsecretario, esta sincronía con la Fiscalía Superterritorial, que yo creo que si nos esperamos una semana más, una semana menos, y podemos tramitarlas de repente en paralelo, al menos aunque sea en distintas etapas de discusión, pero creo que es bueno informar el mismo concepto y más aún con esa referencia al 94 y reiterar, agradecer a todos los invitados y quienes han seguido este proceso. Que estamos terminados para no generar diálogo. Agradecer. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.